Israel acaba de ordenar la evacuación de 1.1 millones de habitantes del norte de la Franja de Gaza. Se prepara para una intervención. Estados Unidos no le dará los 6.000 millones de dólares a Irán como habían acordado. ¿Será que Siria, Hezbollah e Irán entrarán a apoyar al grupo extremista de Hamas en contra de Israel? Blinken habla con Palestina a Israel para evitar que el conflicto escale. ¿Lo conseguirá? A continuación hablaremos de estas y otras noticias más. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la capital de Israel, Tel Aviv. Y es que desde ahí vamos a hablar de la primera noticia que tiene que ver con que las autoridades militares israelíes le acaban de decir al pueblo de la Franja de Gaza que evacúen todo el norte precisamente de la Franja de Gaza. Se dice que Israel le pidió a más de 1.1 millones de personas que abandone la región norte de esta Franja de Gaza que está presenciando todo este conflicto masivo. Al parecer las autoridades israelíes quieren más que nada que se evacúe por completo la ciudad de Gaza y precisamente les pidió a 1.1 millones de personas que viven en el norte de la Franja de Gaza que vayan hacia el sur para cuidarse de todos los ataques, porque aseguró Israel: vamos a acabar con todos los extremistas del grupo de Hamas. Israel argumenta que todos los extremistas del grupo de Hamas están lanzando todos los ataques en contra de Israel precisamente desde la región norte de la Franja de Gaza, más que nada desde la capital Gaza. Sin embargo, Israel ha asegurado que no quiere afectar en gran medida a todos los palestinos en esta región y por eso les está diciendo que vayan hacia el sur, ya que aseguró Israel: vamos a ir en contra de los extremistas de Hamas que lanzan ataques en nuestra contra precisamente desde la región norte. La capital Gaza cuenta con al menos 600,000 habitantes que serán desplazados. El primer ministro Netanyahu aseguró que esta petición es para que los palestinos no sufran las consecuencias de los ataques en contra del grupo extremista de Hamas, y aseguró Netanyahu que cuando sea finalizado el grupo extremista de Hamas, Israel les avisará para que vuelvan a sus hogares en el norte. Israel especificó que las personas que viven en el norte de la Franja de Gaza tienen al menos 24 horas para dejar esta región e irse hacia el sur. Las Naciones Unidas y Estados Unidos aseguraron que es prácticamente imposible que 1.1 millones de personas que viven en el norte de la Franja de Gaza en solo 24 horas vayan hacia el sur, y por eso las Naciones Unidas le pidió directamente a Israel que detenga esta advertencia para que huyan los ciudadanos en Palestina. Por su parte, Hezbollah aseguró que en el dado caso de que haya una incursión ilegal por parte de Israel, ellos entrarán a hacerle frente a Israel y apoyando al grupo extremista de Hamas. Es decir, que Hezbollah, que tiene su asentamiento en Líbano, podría estarse sumando a este conflicto en los próximos días. El líder de Cisjordania, Mahmoud Abbas, ha dicho que Israel se está preparando para una intervención terrestre en la Franja de Gaza y dijo que esto sería ilegal. La comunidad internacional, por supuesto, que ha condenado las atrocidades del grupo extremista de Hamas en Israel, pero al mismo tiempo la comunidad internacional se dice muy preocupada por las consecuencias si Israel interviene en la Franja de Gaza. En estos momentos cientos de miles de israelíes ya están llegando al territorio en Tel Aviv, esto para enlistarse en el ejército. Recuerden que Israel mandó llamar a 300,000 para enlistarse en el ejército y muchos dicen que eso solamente significa una cosa: la preparación para una intervención. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Consideran realmente que Israel va a intervenir la Franja de Gaza? Y sobre todo les preguntaría: ¿ustedes creen que 1.1 millones de personas abandonarán el norte e irán hacia el sur en la Franja de Gaza solo en 24 horas? ¿Será posible que lo logren? Y vámonos rápidamente hasta Washington, la capital estadounidense, para hablar de la segunda noticia de este video, y es que vamos a abordar el tema de que Estados Unidos acaba de decir que Irán no va a tener acceso pronto a los 6.000 millones de dólares que liberó Estados Unidos precisamente a las autoridades iraníes.
dólares. Les recuerdo que hace algunas semanas Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo mediado por Qatar. El acuerdo decía tácitamente que Estados Unidos iba a descongelar 6.000 millones de dólares de fondos iraníes que estaban en Corea del Sur y además iba a liberar a 5 prisioneros iraníes que estaban en cárceles de Estados Unidos, y a cambio Irán iba a liberar a 5 ciudadanos estadounidenses. Pues nada más y nada menos que ya los 5 ciudadanos estadounidenses llegaron a Qatar y ya fueron enviados a Estados Unidos, ya están en sus casas. Sin embargo, Estados Unidos dijo que los 6.000 millones de dólares descongelados a Irán no serán entregados pronto. Al menos esa fue la información que pudo obtener la agencia de noticias Reuters, esto con base en una fuente secreta que tiene la agencia en el Pentágono de los Estados Unidos. Qatar, que fue el país mediador para este acuerdo, fue, digamos, la sede en donde se iban a dar estos intercambios. Ahí llegaron los ciudadanos estadounidenses antes de regresar a Estados Unidos, y ahí se supone que ya están los 6.000 millones de dólares que dio Estados Unidos a Irán. Sin embargo, según esta fuente en el Pentágono que tiene la agencia de noticias Reuters y que habló bajo condición de anonimato, aseguró que Qatar y Estados Unidos están de acuerdo en que no le van a dar la oportunidad a Irán de tomar este dinero, por lo menos en cuanto se dan las investigaciones para determinar si Irán tuvo que ver o no en el ataque por parte del grupo extremista de Hamas en contra de Israel. Hay que decir que Estados Unidos especificó en este acuerdo con Irán que la liberación de estos 6.000 millones de dólares no podían ser utilizados en una cosa que no fuera para ayuda humanitaria, es decir, para comprar alimentos en todo el mundo. Sin embargo, para prevenirse y evitar que Irán no utilice estos recursos para ayudar al grupo extremista de Hamas, pretenden en estos momentos no liberárselos. El dinero obviamente es de Irán y le pertenecía por venta de su petróleo. Sin embargo, este dinero fue congelado en la administración de Donald Trump. Les recuerdo que en Estados Unidos estaban atacando a Joe Biden precisamente porque aseguraban que este dinero lo utilizó Irán precisamente para ayudar a Hamas en contra de Israel. Sin embargo, en estos momentos Irán todavía no tiene acceso a ese dinero. La agencia de noticias Reuters especificó que todo esto podría hacer que Irán se enfadara mucho más en contra de Estados Unidos y decidiera entrar de lleno apoyando a Hamas en contra de Israel, es decir, entrando directamente en el conflicto. Sin embargo, aguarden, porque en la siguiente noticia precisamente vamos a hablar de que es probable que Irán entre al conflicto. Pero ustedes, ¿qué piensan de esta noticia? ¿Creen realmente que Estados Unidos está haciendo bien en prohibirle a Irán acceder a estos 6.000 millones de dólares que se supone ya le había descongelado? Y sobre todo, ¿creen que esto lleve a Irán a un enfado total, a tal grado que va a entrar en el conflicto en contra de Estados Unidos e Israel? Y vámonos rápidamente hasta Teherán, la capital de Irán, para hablar de esta tercera noticia. Y es que en esta noticia vamos a estar abordando declaraciones que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, quien aseguró que las acciones de Israel eran criminales, sobre todo por las represalias en contra de gente inocente. Y aseguró el diplomático iraní que todas estas acciones israelíes podrían estar llevando a que el grupo del Eje interviniera a favor de Hamas y en contra de Israel. El ministro iraní dijo que era inconcebible el hecho de que Israel cortara por completo el agua y la electricidad hacia la franja de Gaza, y además aprovechó para calificar de hipócritas a los aliados occidentales, porque aseguró lo mismo que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y los ataques rusos en contra de la infraestructura de Ucrania sí lo catalogan como crímenes de guerra, pero lo que está pasando en Medio Oriente no lo condenan así. Hay que decir que no dio más detalles sobre esta advertencia de llamar a todos los miembros del Eje, que recuérdenlo, es una alianza conformada por Irán, grupos en Siria, grupos en Yemen, grupos en Irak y además el grupo extremista en Líbano de Hezbollah. Recuerden que quienes integran este grupo tienen el objetivo, así lo consideran, de acabar con Israel. Es por eso que Israel siempre ha dicho que no confía en prácticamente nadie que conforma este grupo, porque su objetivo es acabar con ellos. Sin embargo, ¿qué piensa Estados Unidos de esta advertencia por parte de Irán? Pues nada más y nada menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de la Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aseguraron que en el dado caso
de que esta agrupación y esta alianza del eje entrara a apoyar al grupo extremista de Hamas en contra de Israel. En ese preciso momento, Estados Unidos aprovecharía para entrar a defender a Israel, ya que aseguró Antony Blinken, tenemos la capacidad para responder en cuestión de minutos, ya que nuestro portaaviones insignia, el Gerald Ford, está estacionado ya en el oriente del Mediterráneo, muy cerca de Israel y listo para entrar en acción. Sin embargo, en la siguiente noticia estarán viendo cómo Antony Blinken fue a Medio Oriente precisamente para evitar esta escalada en el conflicto, porque créanmelo que si llega a entrar esta alianza del eje, conformada, repito, por Siria, por Líbano, por Irán, por grupos en Irak y en Yemen, créanme que esto se saldría de las manos, porque seguramente estarían entrando países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y sería una desestabilidad total y absoluta. Se perderían, créanmelo, los pocos acuerdos que hasta estos momentos se han sellado para la paz en esta región del Golfo y Medio Oriente. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que la alianza conformada por todos estos países enemigos de Israel, llamada el Grupo del Eje, creen realmente que tengan la intención de entrar a ayudar al grupo extremista de Hamas en contra de Israel? Y sobre todo, ¿creen que si lo hacen y entran en contra de Israel, cómo creen que responderá Estados Unidos? ¿Realmente enviarán aviones en cuestión de minutos para apoyar a Israel en contra de sus enemigos? Créanme que si esto ocurre, estaremos viendo tal vez el comienzo de una tercera guerra mundial. Y vámonos rápidamente ahora hasta Jordania, y para hablar de esta cuarta noticia que tiene que ver con que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó precisamente a Jordania, esto para mantener conversaciones con el rey de Jordania y con Mahmoud Abbas, el líder en Cisjordania que encabeza al pueblo palestino. ¿Cuál creen que es el objetivo de llegar por parte de Blinken a esta región? Obviamente, tratar de que el conflicto no escale a niveles superiores a las actuales. Un día antes, Antony Blinken se reunió en Israel con Benjamin Netanyahu y con el ministro de Defensa de Israel, y aseguró Antony Blinken que Estados Unidos iba a estar siempre del lado de Israel y que jamás, nunca iba a estar Israel solo, porque Estados Unidos estaría con ellos defendiéndolos de aquellos que intentan acabarlos. Antony Blinken mantuvo primero la reunión con Mahmoud Abbas, el líder del pueblo palestino en Cisjordania, y aseguró Antony Blinken que él por supuesto que pretende que este conflicto no escale, pero dijo que quería dejar bien en claro que Estados Unidos condena las acciones extremistas por parte del grupo Hamas, pero también reiteró Antony Blinken el compromiso de Estados Unidos para que este conflicto no escale además de la Franja de Gaza hacia Cisjordania. Antony Blinken además hizo mucho énfasis en que jamás el grupo extremista no representa los intereses y al pueblo palestino. Aseguró Antony Blinken, quienes encabezan al pueblo palestino es precisamente los gobernantes en Cisjordania, liderados por Mahmoud Abbas. Blinken reiteró que la paz duradera será alcanzada cuando se respeten la conformación de dos estados, Palestina e Israel. Y después de esta reunión, Antony Blinken se vio las caras con el rey de Jordania, con el rey Abdullah II, que recordemos, Jordania ha sido el país mediador para la paz en todos los conflictos pasados entre Israel y sus vecinos. En estas conversaciones, obviamente, Blinken le pidió nuevamente a Jordania que sea uno de los países mediadores para que se acabe este conflicto. También han levantado la mano Emiratos Árabes Unidos, Qatar y también Turquía para ser países mediadores. Recordemos que Mahmoud Abbas, el líder de Palestina y Cisjordania, no es allegado al grupo extremista de Hamas. De hecho, podríamos decir que hasta son enemigos. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Realmente creen que Antony Blinken logre sus objetivos de bajar las tensiones en todo este conflicto gigantesco en Medio Oriente? Y sobre todo, ¿creen que Estados Unidos cumpla su compromiso con Cisjordania para evitar que este conflicto escale precisamente ya no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania? ¿Creen que Jordania será nuevamente el país que logre mediar para la paz entre el grupo extremista de Hamas e Israel? Y por último, me gustaría conocer su opinión al respecto de si creen que la política en esta región de Medio Oriente por parte de Estados Unidos ha fracasado. Y vámonos rápidamente hasta Kirguistán para hablar de la quinta noticia de este video, y es que desde ahí Vladimir Putin, que asistió precisamente a una cumbre
junto a varios representantes de las ex repúblicas soviéticas, dio un discurso hablando y refiriéndose precisamente a todo el conflicto en Medio Oriente. ¿Y qué creen que dijo Vladimir Putin? Pues agárrense bien de su asiento, porque Putin aseguró que una intervención terrestre por parte de Israel en contra de la Franja de Gaza sería un completo error y una violentación a la Carta en las Naciones Unidas. Obviamente estos comentarios retumbaron en Occidente y varios funcionarios occidentales, específicamente británicos, aseguraron que Putin era un doble cara, ya que él está haciendo exactamente lo mismo en contra del pueblo ucraniano, y ahí no dice que Rusia está violentando la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, Putin reiteró que la mejor solución es la conformación de dos estados, Israel y Palestina. Sin embargo, recuerden ustedes que el grupo extremista de Hamas siempre ha interrumpido que se llegue a este acuerdo, ya que Cisjordania, que junto a la Franja de Gaza compondrían Palestina, no ha querido que estas negociaciones se lleven a cabo, unas negociaciones que inclusive finalizaron con el acuerdo de Oslo en 1993. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que Vladimir Putin es un doble cara por esto que dice? ¿Sería un error por parte de Israel llevar a cabo una intervención terrestre en contra de la Franja de Gaza? Y sobre todo, ¿ustedes creen que jamás, cuando sea eliminado, creen realmente que será posible la conformación de dos estados, Palestina e Israel, ya sin el grupo extremista de Hamas interrumpiendo esas negociaciones? Y vámonos rápidamente hasta Siria para hablar de la sexta y última noticia, y es que desde dos regiones en Siria, Damasco y Alepo, recibieron ataques con misiles en contra de sus aeropuertos. Aseguran desde Siria que fue Israel. Sin embargo, Israel no ha dado comentarios al respecto, no se los ha adjudicado estos ataques, pero se piensa que toda la intención de Israel es evitar que recursos militares lleguen al grupo extremista de Hamas desde Irán y a través de Siria. Recuerden ustedes que Irán es el país que más respaldo le da a Bashar al-Assad, el dictador en Siria. La agencia de noticias Reuters dijo que no pudo acceder a comentarios ni de Siria ni de Israel a propósito de estos supuestos ataques. Y la agencia de noticias Reuters dice que podría deberse estos ataques a que Siria está apoyando con poderío militar al grupo extremista de Hamas, pero esta información no ha sido corroborada al 100%. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Irán está apoyando a los extremistas de Hamas a través de Siria? Y sobre todo, ¿quién creen que fue el causante de estos ataques en contra de dos ciudades en Siria? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.